Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas. El verso 16, el 17 dice: el que saca su carro y caballo, ejército, fuerza. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, ¿no? Lo primero que el Señor hace aquí, ¿no? Da una expresión: el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. La apertura de un camino para Israel y de un pozo para Egipto, y es lo que Dios está diciendo respecto a lo que Él ya había hecho en el Éxodo acerca de su pueblo. Él lo está resumiendo así. Y entonces Dios no quiere que su pueblo viva sumido, viva atado a las cosas de antaño, a lo que Él había hecho, ¿no? Que no se acuerden es el mandato, ni que las traigan a la memoria. El pasado puede enseñar, pero no debe atar. Siempre hay que dirigir la vista al frente a lo que Dios hará. No es que el Señor vuelva atrás a escribir la historia del Éxodo, sino que el pueblo del Señor debe vivir en la realidad presente del Dios del Éxodo. El Señor no quería entonces que su pueblo esté recordando las obras pasadas que Dios había hecho. Lo que el Señor quería era que su pueblo olvide las obras pasadas, pero su pueblo tenga presente en el Dios del presente. Ese Dios del presente que sí había obrado en el pasado y que ahora estaba obrando y que obraría en el futuro. Por eso el pasado, olvidar el pasado no es olvidar a Dios. Las cosas pasadas se refiere, como en el verso 9, a los actos que Dios, o la grandeza que Dios había hecho anteriormente cuando sacó a su pueblo desde la esclavitud. ¿Por qué razón Dios decía entonces que ellos tenían que olvidarse del pasado? ¿Saben? Porque al ser humano, a muchas personas muchas veces nos gusta vivir en los recuerdos o de los recuerdos, ¿no? Y solemos decir: ay, qué bonito fue el pasado, ¿no? Y hacemos añoranza de cuando éramos niños. Y luego hacemos añoranza cuando éramos adolescentes, y añoramos cuando éramos jóvenes, ¿no? Y añoramos cuando pasan los años, y añoramos el trabajo que teníamos antes, y añoramos lo que ganábamos, lo que nos sostenía, y decíamos: era suficiente. Y también añoramos el mismo trabajo, añoramos el mismo lugar o la misma nación, el mismo pueblo, y añoramos que en ese tiempo ganábamos más y era suficiente para vivir, y también decíamos que en ese tiempo el combustible era más barato y con lo que nosotros ganábamos no había tanta necesidad como ahora, y podíamos ir de paseo, salir, ir a pasear, ir a cualquier lugar, ¿no? Entonces vivimos añorando las cosas pasadas. Y si teníamos la fe, también vivimos añorando acerca de nuestra experiencia de Dios en el pasado, de lo que Dios hizo en nuestra vida, o de lo que nosotros tan cerca nos sentíamos de Él. Y así añoramos, por ejemplo, ahora de cuando íbamos al templo, cuando podíamos ir, ¿verdad? Y también añoramos de cuando le servíamos en el ministerio, y cuando en el ministerio que teníamos habíamos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces siempre estamos viviendo de esos recuerdos del pasado. Sin embargo, debemos despertar, pues el pasado ya fue pasado, ya no es, ya fue el pasado. La realidad del presente es que es otra. Y el pasado, por más bueno que haya sido, ya no volverá. Entonces, nosotros no podremos volver a ser niños, ni jóvenes, ni adolescentes. Ya no podremos tener el mismo trabajo, tampoco tenemos las mismas fuerzas, ni podríamos servir a Dios como antes le servíamos y lo hacíamos, ni podemos ir al templo como algún momento lo fuimos.
Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos de esa experiencia del pasado, porque cuando estamos atados al pasado no tenemos ojos para el presente y para el futuro. Nuestra experiencia nos ha llevado a vivir, y por eso vemos muchas personas que decimos, ay, yo me acuerdo de Dios hace 10 años. Dios era aquí, así y así. Ay, yo me acuerdo hace 15 años que... ¿Entienden? Y entonces es lo único que nos sostiene. Pero Dios aquí a su pueblo le está diciendo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. No te acuerdes de lo pasado, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Sean que estas hayan sido buenas o malas, hay que dejarlas, ¿ya? Ya no las traigas. Muchas veces solemos vivir así, atados al pasado. Sea que este sea bueno o malo. Pues si fue bueno, que sea un recuerdo que quedó ahí, pero no lo traigas al presente. Y si fue malo, pues peor, déjalo. No tienes por qué estar atado a ese pasado. Porque eso te lleva a tener añoranza ahora. Ay, mejor sería, mejor es, mejor. Y no te deja ver lo que tú tienes ya en el presente y lo que tú podrías tener en el futuro. ¿Y cuál es la razón de que Dios quiere que ellos se olviden? Yo ya lo dije, Dios quiere que se olviden del pasado, de las cosas que Dios había hecho, permitido, porque Dios quería que se enfoquen en el presente y no en las cosas en sí, sino en Dios mismo. Porque las cosas pasadas no tienen valor en el presente. Sin embargo, Dios sí es un Dios del pasado, del presente y del futuro. Por eso Dios dice, no traigas a las memorias las cosas del pasado. Las cosas del pasado ya fueron. ¿Y por qué Dios dice que dejes el pasado? Porque dice que Él va a hacer cosas, Él hará cosas nuevas, ¿no? Él hará cosas nuevas. En algún momento, cuando yo también compartía la palabra, hablaba acerca también de algo muy parecido, ¿verdad? En nuestras casas las llenamos de cosas viejas, y como las llenamos de cosas viejas, entonces no hay lugar para cosas nuevas. Aun cuando nosotros quisiéramos, entonces como está llena de cosas viejas, no podemos darnos cuenta de que hay muchas cosas nuevas que podemos recibir, porque nuestra casa o nuestro hogar está llena de cosas viejas que nosotros no queremos dejar, que nosotros no queremos soltar, que se vayan. Y el Señor está diciendo, ¿sabes qué? No traigas, olvida el pasado, no hagas memoria de lo pasado, porque Dios va a hacer cosas nuevas. Verso 19. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Eh? Otra vez. No es que Dios va a ser igual como hizo antes. Él va a hacer algo nuevo. El verso 20 dice, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mis escogidos. Dios hace cosas nuevas. Y no era que Israel tenía o estaba en un desierto literalmente, o tenía mucha sed, por eso Dios iba a abrir ríos. No era eso, sino que la situación de Israel era que ellos estaban bajo la esclavitud de Babilonia, y como esclavos su vida no ha sido nada buena, su vida no ha sido nada bonito. Han tenido, diríamos, necesidades de muchas cosas, sean materiales, sean económicas. La esclavitud no creo que en ningún país haya sido algo bueno que podemos alabar o exaltar. No, la esclavitud trae muchos abusos,
¿no? Entonces, pero él está diciendo, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Meditando sobre esto, nosotros debemos sí leer esta palabra que Dios había hecho con el pueblo de Israel en Éxodo 13, 21, 22. Dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y el verso 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y si Dios está haciendo mención aquí a lo que Él ha hecho en el pasado, es para que ellos recuerden que Dios siempre estuvo con ellos, guiándoles en el camino, y ni día y noche se apartó de ellos. Eso sí, eso ellos tenían, pero no el milagro en sí mismo, sino la presencia de Dios en la vida de ellos. Si a Dios lo había hecho una vez, entonces el Señor lo haría de nuevo. No igual, sino diferente. Y a lo que se estaba refiriendo Dios es a que Él los iba a liberar desde el poder del imperio babilónico. Si antes los había liberado del poder del imperio egipcio, ahora Dios estaba dispuesto para que ellos estén listos, que Dios los liberaría desde el poder del imperio babilónico. Éxodo 17, 6 dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Ya Dios lo había hecho una vez y Él lo haría de nuevo. ¿Acaso no fue el mismo Señor quien años más tarde, yéndonos hacia el Nuevo Testamento, le dijo a una mujer las siguientes palabras en una conversación que tuvo con la mujer samaritana? En Juan capítulo 4 y verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? El Señor Jesús está conversando con una mujer samaritana. Justo se encontraron un pozo y Él está pidiendo que ella le dé agua. Ella se sorprende. Judíos y samaritanos no se pueden hablar. Y entonces ella se sorprende y aquí tienen una conversación. Y Él le dice a esta mujer, ¿no? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Jesús estaba ofreciendo no era el agua literal de un pozo, sino estaba ofreciendo vida en sí mismo, para que ella no tenga sed. No de sed de que se le seca la garganta y quiere beber algo líquido, no, sino de la sed de su vida. Esta mujer tenía tantos problemas en su vida. También en el capítulo 7 de Juan, en el verso 37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el Señor habla de camino en el desierto y ríos en la soledad, estaba hablando de la vida en sí mismo, la cual su pueblo enfrentaba como esclavo de Babilonia. No era que estaban en medio del desierto, ya le dije, y sin agua, sino que ellos tenían una gran necesidad, una gran sequedad. Su vida era como si estarían en el desierto mismo. A eso se está refiriendo el Señor cuando dice aquí, yo abriré, ¿verdad?, camino en el desierto y también un río de agua. Porque la vida de la esclavitud era como vida en un desierto. Cuando está carente de tantas necesidades, decimos, estamos en el desierto, no podemos ver nada. Y así es, hermanos, en el día de hoy. Si bien es cierto, las personas ya no son esclavas de otra nación, sin embargo, somos esclavos del pecado, somos esclavos del estrés,
somos esclavos de la preocupación, somos esclavos del temor, somos esclavos de la soledad, la falta de esperanza. Entonces, cuando hay todas estas situaciones en nuestra vida, podemos decir que nuestra vida es como que estuviéramos en un desierto, ¿no? Porque nuestra vida se ha convertido en una vida seca, sin ganas de vivir, sin ganas de amar, de querer, sin ganas de seguir adelante. No tenemos fuerzas en lo absoluto y también tenemos mucha insatisfacción, ¿no? Hay una insatisfacción tan grande en nuestra vida que por más que tratamos de pasarla bien, pues sentimos que algo nos falta, ¿no? De que tenemos que hacer algo, aunque estamos en casa, hay algo que yo tendría que hacer, hay algo que yo quiero, no sé, me siento tan insatisfecho. Entonces, cuando nuestra vida está así, entonces sí, es como si nosotros estuviéramos en el desierto. Porque algo nos falta y no sabemos qué es. Y así como el Señor le prometía a su pueblo en aquel entonces, ¿verdad?, que olvidaran el pasado, que no trajeran las cosas o a memoria las cosas viejas, porque Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Lo había hecho antes, Él puede hacerlo ahora y lo podrá hacer mañana. Y las cosas nuevas no son iguales, son diferentes. No sabemos qué va a ser, pero tenemos que tener la esperanza. Él va a hacer algo nuevo. Este mismo Señor nos está ofreciendo el agua de vida. En Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y este mismo Señor también nos está diciendo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno está cansado y trabajado, venga a mí, que yo le daré descanso. Entonces, hermanos, este Dios, este Señor de antes es el mismo. Y es el mismo que hoy quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Él quiere hacer algo diferente en cada uno de nosotros. En primer lugar, el Señor quiere hacerlo o hacernos hijos de Dios. Cuando nosotros decimos Dios quiere que tú seas tu hijo, muchos se sienten ofendidos, dice, pero si yo soy hijo de Dios, ¿no? Porque al no aceptar que Él es hijo de Dios, entonces, ¿hijo de quién podría ser? Entonces cuando Él dice, no, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, la gente dice, por supuesto, yo soy hijo de Dios, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Y por tradición nosotros pensamos así, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, entonces no hace falta que tú vengas, sabes que tú necesitas ser hijo de Dios. Algo parecido encontramos en Juan capítulo 8, verso 42 en adelante. El verso 42 dice, Jesús entonces les dijo, él tiene una conversación con los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los judíos tenían el mismo problema que quizá muchos de nosotros tendríamos en este día, ¿verdad? Ellos están diciendo que ellos son hijos de Abraham. Entonces el Señor Jesús dice, entonces hagan las obras de Abraham, ¿no? Entonces ellos están diciendo, no, nosotros no somos como lo eres tú. Y a Jesús le están diciendo, tú eres hijo de fornicación. Están los versos que precede este pasaje. Y el Señor Jesús le dice entonces, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente le amarían a Jesús. Pero los judíos no amaban a Jesús. Los judíos lo crucificaron a Jesús. Y por eso Él les dice, ¿no? Yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, podemos entender que si no somos hijos de Dios, pues seremos hijos del diablo. Y toda aquella persona que no acepta las palabras de Jesús, la misma palabra está diciendo que es hijo del diablo por no aceptarlo. Para muchos esto es ofensa, pero esa es la verdad. Somos hijos del diablo sin Cristo. Por eso vino el Señor Jesús, para darnos vida y hacernos hijos de Dios. En Efesios capítulo 2 y verso 1-2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, lo primero que el Señor Jesús quiere hacer hoy en nuestra vida es hacernos hijos de Dios. Que seamos hijos de Dios. Eso es lo que Él primero quiere. Y aunque muchas veces podamos decir nosotros, no, yo ya soy hijo de Dios. No, si tú no aceptas lo que el Señor Jesús dice, y si tú no aceptas a Jesús, no puedes ser hijo de Dios. ¿No? Por eso Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, para ser hijo de Dios hay que creer en Cristo. De otra manera no podemos. Entonces, este mismo Señor hoy en día quiere hacer algo nuevo. Quiere hacerlo, o que usted sea hijo de Dios. Lo segundo que Jesús quiere hacer es darle una nueva pertenencia. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado, refiriéndose a Jesús, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de los pecados. El Señor nos ha trasladado desde la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿dónde está nuestra pertenencia, nuestra morada sin Cristo? En el reino de las tinieblas o bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, de vivir bajo el poder del diablo, ahora podemos vivir bajo el reino o poder de Jesús. Tercero, este Señor Jesús quiere darle nuevas oportunidades. Imagínense, hemos partido de aquí de que el Señor no quiere que usted viva apegado a las cosas pasadas, porque el Señor quiere hacer algo nuevo en su vida. Y esa era la palabra que tenía para su pueblo, y esa es la palabra que también tiene para nosotros. Entonces, primero hemos dicho que quiere serlo hijo de Dios. Segundo, quiere darle una nueva pertenencia. Y tercero, el Señor quiere darle nuevas oportunidades. Hay un pasaje en Mateo capítulo 15, versos 30 y 31 que dice: se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. En esta escena se enumeran muchas personas que tuvieron nuevas oportunidades, ¿no? Porque los mudos hablaban, antes no han hablado, los mancos eran sanados, los cojos podían andar, los ciegos podían ver. Entonces el Señor Jesús les dio una nueva oportunidad a estas personas que nunca la habían tenido. También el Señor Jesús le dio una nueva oportunidad a uno de sus discípulos y casi a todos sus discípulos, ¿no? Pero aquí, para ser puntuales, al apóstol Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro había sido uno de los discípulos que había dicho que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús y no permitir que Jesús muera. Sin embargo, cuando Jesús
ya iba a ser crucificado. Antes de ser crucificado, Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad? Ante la acusación de una niña que le dijo, tú eras uno de ellos. Entonces Pedro le negó. Entonces, después de que Jesús murió, ya Pedro y los demás discípulos se habían ido a pescar, quizá volviendo a su vieja profesión, fueron a pescar, ¿no? Y un día, esto lo relata Juan en el capítulo 21, en el verso 6 y 7, dice que una noche sus discípulos fueron a pescar y habían estado pescando toda la noche, hasta el amanecer. Sin embargo, no lograron pescar nada. E imagínense, estos hombres eran de profesión pescadores, profesionales en la pesca, y conocían el mar donde ellos iban a pescar, porque antes su vida ha sido ahí como pescadores. Y ellos saben dónde hay, cuándo, en qué tiempo y dónde tienen que hacer. Sin embargo, ellos no pescan nada. Por la mañana están ellos ya regresando a la playa y se les acerca el Señor Jesús. Entonces, en el verso 6 del capítulo 21 de Juan, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pedro había dicho, nosotros lo hemos hecho, pero más en tu nombre vamos a hacerlo, entonces lo echaremos. Y ahí donde no habían, entonces hubo tal cantidad de peces. Al ver esto, Pedro se tiró al agua y los demás tuvieron que llamar a otra barca para que pudieran sacar los peces. Entonces, imagínense, aquí podemos ver una escena de que Jesús les da una nueva oportunidad a estos hombres. Si ustedes quieren de pescar, pues conmigo pescarían mejor, échenla ahí van a encontrar. Y encontraron donde menos habían esperado encontrar. Posteriormente, el mismo Señor Jesús le dio una nueva oportunidad a Pedro cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Eso está en Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. Entonces Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y una segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Sí. Y el Señor le dice, sí, si me amas, entonces apacienta mis ovejas. Se dice que a través de este verso el Señor está restaurando a Pedro en el ministerio que antes le había encargado y que casi ya lo había dejado. Entonces, el Señor le da una nueva oportunidad, ¿no? Y así como Dios les da una nueva oportunidad, también Dios quiere darnos una nueva oportunidad a nosotros. Dios le dio una nueva oportunidad a su pueblo de Israel, le dio una nueva oportunidad en el tiempo de Jesús, ¿no? A las personas, una nueva oportunidad a sus discípulos. Ahora también Dios quiere darnos una nueva oportunidad a nosotros. Pero para darnos esa nueva oportunidad, para que Él haga esas cosas nuevas, ¿qué tenemos que hacer? Olvidar el pasado. ¿Entiende? Olvidar el pasado. Eso me hace recordar alguna vez en nuestra congregación, una jovencita había sufrido la decepción de alguien. Había estado muy enamorada y sí, esa persona le engañó y se fue. Y aunque ya se ha ido con otra mujer y ya se casó, ya tiene hijos, entonces esta jovencita vivía pensando en su amor ya del pasado imposible. Entonces, como su corazón está tan pegado al pasado que no quiere despegarse de ese recuerdo, aunque este joven ya tiene un hogar, tiene unos hijos, pero esta joven con su corazón tan pegado al pasado y a las cosas pasadas no daba oportunidad al presente, aunque habían muy buenos jóvenes que querían pretenderle, que tenían mucho interés, ella no podía verlos. No podía ver el presente, tampoco podía pensar en el futuro porque se quedó en el pasado. Por eso Dios quiere que soltemos, que olvidemos el pasado.
No es que nos olvidemos de lo que Él ha hecho, sino que olvidemos el pasado, porque Él quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. El pasado no va a volver, el pasado ya se quedó ahí. Entonces tenemos que tener expectativa, ¿cuáles son las cosas nuevas que Dios quiere hacer en mi vida? Y yo ya las enumeré. Quiere hacernos hijos de Dios, quiere darnos una nueva pertenencia, ¿verdad? Quiere darnos una nueva oportunidad. Si fracasó en algún negocio, eso fue en el pasado. Dios ahora quiere dar una nueva oportunidad en tu vida. Si lo engañaron, eso fue del pasado. Ahora piensa en el presente, en el futuro. Dios va a hacer cosas nuevas en su vida. Pero deje ahí el pasado. No siga atado al pasado. Tenga expectativa que Dios quiere. ¿Por qué Dios quería hacer cosas nuevas en su vida? El verso 20 de la parte B al 21 dice: mi escogido, este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. Dios quería hacer cosas nuevas para su pueblo, porque Israel había sido un pueblo escogido, ¿verdad? De entre muchos pueblos. Y ser escogido es un privilegio, ¿no? Es, por ejemplo, cuando usted va al acá al mall y entonces va a comprarse un polo, y aquí hay cientos de polos. Unos de una marca, de otra marca, de un color, diferentes colores, pero usted va y escogió ese. No sabe por qué, pero ese es el que usted quiere. De entre muchos, ese es el escogido. Y entonces Dios le recuerda a este pueblo: ¿sabes qué? Yo quiero hacer cosas nuevas porque tú eres mi escogido. Tú eres este pueblo que he creado para mí. No para otros, sino para Él. Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Olvídate del pasado, yo voy a hacer cosas nuevas porque tú eres mi escogido. Yo te he creado para mí. Entonces mi alabanza publicarás. Si de algo no tenía que olvidarse, justamente era de eso. El pueblo de Israel debía de recordar que era un pueblo especial para Dios, un pueblo escogido por Dios, un pueblo creado por Dios, un pueblo que le pertenecía a Dios. Entonces ellos tenían que tener la seguridad: Dios nunca los olvidaría. Y eso que Dios les hacía recordar a ellos es algo que también nos está haciendo recordar a nosotros. ¿Sabes qué? Olvídate del pasado. El pasado ya fue. Ahora estás quizá en un desierto en tu vida. No sé qué es lo que tú estás pasando en tu vida. Ahora estás en un desierto en tu vida. Pero yo quiero que te olvides, y yo quiero que tú tengas expectativas que Dios va a hacer cosas nuevas que tú siquiera ni imaginas ni conoces. Él quiere hacer cosas nuevas porque Él te escogió a ti. No somos israelitas, es verdad, pero saben, el Señor Jesús dio la vida de su Hijo para darnos vida eterna. El Señor Jesús dio su vida a cambio de la nuestra. Entonces, cuando Él dio su vida, es que nosotros ya somos escogidos. El simple hecho de poder creer en Jesús es porque la gracia de Dios ya se ha manifestado en nuestra vida, y nosotros sí podíamos aceptar a Jesús. Y ahora, como Él nos ha escogido, entonces el Señor Jesús nos salvó. Entonces ya somos un pueblo que le pertenecemos. A través de Cristo Jesús somos el pueblo de Dios, y Él nos ha creado para alabanza del Señor. Entonces hay esperanza. No está perdido todo. Si es verdad, quizá estás en el desierto ahora, en muchas situaciones o muchas áreas de tu vida, el Señor te está diciendo: ¿sabes qué? No vivas de la añoranza. No vivas de la experiencia mía del pasado. Yo voy a hacer cosas nuevas en tu vida a partir de ahora y desde ahora. Yo voy a hacer que nuevamente tengas ganas de vivir.
Porque cuando el Señor Jesús le decía a ellos que el que cree en Él, de su interior brotarán ríos de agua viva, no se estaba refiriendo a un río literal de agua como el río Rímago o el Guayaga. No se estaba refiriendo a eso. Cuando decía que de su interior brotarán ríos de agua viva, se estaba refiriendo al Espíritu Santo que habían de recibir ellos y que también hemos recibido nosotros, o que lo podemos recibir si no lo has hecho. Y cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida, entonces el desierto desaparece, la soledad desaparece, la falta de esperanza desaparece, el estrés, la preocupación desaparece, porque las cosas que Dios hará nuevas serán mejor que las de antes. Recordando que nosotros somos un pueblo escogido de Dios, un pueblo creado por Dios, un pueblo que el Señor Jesús lo compró entregando su vida en la cruz para publicar la alabanza del Señor. Por eso nuestra esperanza es que todavía nosotros vamos a alabarle, todavía Dios nos permitirá alabarle y también nos permite alabarle. Aunque el templo se cerró, pues ahora le alabamos desde nuestro lugar donde estamos. Dios está en su hogar, Dios está en tu vida, Dios está en mi vida. Dios quiere hacer cosas nuevas con cada uno de nosotros. Si tú estás sintiendo que estás en el desierto, que ya no quieres vivir, que ya no tienes esperanza, que ya no sabes por dónde tienes que caminar el día de mañana, el Señor te está diciendo que Él abrirá un camino, que así como estuvo antes con su pueblo, Él lo está ahora contigo, y Él hará cosas nuevas en tu vida que quizá tú no te imaginas o no sabes. No podemos saber o ver lo que Dios hace, pero Dios siempre nos sorprende con algo diferente, cuando menos esperamos. Por eso esa tiene que ser nuestra esperanza. Si de algo ellos no tenían que olvidar, es que ellos eran ese pueblo escogido de Dios y que ha sido un pueblo creado para Él y un pueblo para alabanza de Él. Si nosotros somos ese pueblo, entonces tenemos que tener la esperanza. Dios no va a abandonarnos. Dios dijo en su palabra que Él perfeccionará nuestra vida hasta el último día que estemos aquí. Entonces Él nunca nos deja, siempre estamos en sus manos. Si habremos que pasar por momentos de dificultad, es parte de nuestra formación o preparación. Entonces, hermanos, para terminar, Dios quiere hacer cosas nuevas en su vida. Olvide las cosas viejas, no las traiga a la memoria, porque Dios hará cosas nuevas con usted. Es el escogido de Dios, es el creado a través de Cristo en pueblo de Dios, y es el pueblo que tiene que proclamar la alabanza para el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermano. Entonces, si esa es nuestra esperanza, ¿por qué tenemos que preocupar? Ya tenemos que dejar todo en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque según tu palabra, siempre tú haces algo nuevo. Haces, Señor, camino donde no lo hay. Lo hiciste antes y lo has hecho, Señor, siempre. Por más que el mundo, por más que las tribulaciones, si hubieran propuesto desaparecer a la iglesia o desaparecer a tu pueblo, no lo pudieron hacer, Señor.
No lo han podido, Señor, hacer con Israel después de haber estado deportado por siglos, Señor. Y ha vuelto Israel a ser una nación, y una nación próspera, Señor, y una nación que se levanta, una nación que es potencia, Señor. Porque tú, Señor, cumples tu promesa con ellos. También, Señor, tú cumples tu promesa con tu iglesia, Señor. Nadie ha podido detenerla, Señor, desde ese primer siglo, cuando tus discípulos, Señor, salieron a proclamar. Por más que quisieron, Señor, desaparecerlos y los mataron, pues tu evangelio, Señor, avanzó, y con tu evangelio, Señor, la iglesia creció. Y a pesar, Señor, de toda la persecución que ha tenido, pues nadie puede detener, Señor, a tu iglesia. Y siempre la has guardado, Señor, de tribulación en tribulación, de pandemia en pandemia, Señor. Siempre has cuidado de tu iglesia, y siempre, Señor, serás cuidando de tu iglesia, y siempre, Señor, serás haciendo cosas nuevas para tu iglesia, Señor. No sabemos, Señor, qué va a pasar. Lo único que sabemos es que somos escogidos tuyos, un pueblo, Señor, creado por ti, Señor, y si somos tuyos, nadie puede arrebatarnos, Señor, de tu mano. Y somos un pueblo que vamos a publicar, Señor, tu alabanza, Señor. Lo estamos haciendo y lo haremos, Señor, en el año que sigue y por la eternidad, Señor. Porque reyes pones, reyes caen, gobiernos caen, Señor, pero tu iglesia, Señor, tú la cuidas, Señor, de generación en generación. Esa es nuestra esperanza. Señor, tú, Señor, siempre vas a abrir un camino donde no lo hay. Y esa, Señor, es nuestra promesa en este día para cada uno de nosotros. Algo nuevo, Señor, vas a hacer, Señor. ¿Y acaso, Señor, no lo veremos? Por supuesto que lo veremos, Señor. Hasta ahí, Señor, nos darás vida. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.